¿Qué pasaría si pudieras explorar el pasado o el futuro a tu antojo? Desde teléfonos hace 500 años, hasta viajeros en el tiempo. Únete a nosotros en un emocionante viaje donde exploraremos los enigmas y las paradojas de los viajes en el tiempo. Un hipster viajero. Ahora, aquí hay otra pregunta. Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿considerarías llevar ropa acorde con la época a la que irías? Bueno, parece que este tipo no lo consideró. Echa un vistazo a esta foto que fue tomada en 1941 durante la reapertura del puente South Fork. A ver si eres capaz de distinguir al OD en este vídeo. ¿Lo ves ya? Este hombre de la derecha. Su atuendo, una camiseta de aspecto moderno, gafas de sol y peinado, llevó a muchos a especular descabelladamente que podría tratarse de un viajero en el tiempo que de algún modo había encontrado el camino hacia los años 40. Esta figura contrastaba fuertemente con las personas vestidas de forma más tradicional que le rodeaban, dando lugar al apodo de hipster viajero en el tiempo. Pero veamos las posibles explicaciones lógicas. Algunos afirman que elementos del atuendo de este hombre que parecen anacrónicos pueden explicarse en el contexto de los años 40. Las gafas de sol que llevaba, por ejemplo, no eran raras en aquella época. Eran parecidas a las que llevaban protecciones laterales, disponibles en aquella época. La cámara que sostenía el hombre también alimentó la teoría del viaje en el tiempo, ya que parecía demasiado compacta para la época. Sin embargo, los expertos afirman que Kodak fabricaba cámaras pequeñas en aquella época, lo que podría explicar su presencia en la fotografía. La autenticidad de la foto, sin embargo, fue confirmada por investigadores de la cadena de televisión rusa NTV, que visitaron el museo y comprobaron que la fotografía era auténtica y no había sido alterada. El inversor que viaja en el tiempo. En 2003, la historia de Andrew Carlson saltó a los titulares, dando un giro moderno a la tradición de los viajes en el tiempo. Carlson, un operador de bolsa hasta entonces desconocido, logró una hazaña asombrosa al convertir $800 en 350 millones en solo 2 semanas, mediante operaciones bursátiles de alto riesgo. Cuando la SEC le investigó por uso de información privilegiada, Carlson dio una explicación desconcertante. Era un viajero en el tiempo, de 22 a 56 años. Carlson afirmaba tener amplios conocimientos sobre el futuro del mercado de valores, lo que le permitía amasar su fortuna con una precisión milimétrica. Se ofreció a divulgar misterios históricos y avances tecnológicos del futuro, incluida la cura del SIDA, a cambio de clemencia. Su conocimiento detallado de los acontecimientos futuros y su identidad imposible de rastrear añadían capas de intriga a su pretensión. Sin embargo, la historia de Andrew Carlson tiene truco. Se originó en un artículo sensacionalista y rápidamente se convirtió en una sensación viral. A pesar de su dudoso origen, la historia caló en muchos, reflejando nuestra fascinación colectiva por los viajes en el tiempo y sus posibles implicaciones. La idea de que alguien pueda explotar el viaje en el tiempo para obtener beneficios económicos suscita tanto debates éticos como especulaciones imaginativas. Aunque la mayoría considera que la historia de Andrew Carlson es un engaño bien urdido, no deja de ser un interesante experimento mental. Pone de relieve el atractivo de los relatos de viajes en el tiempo en la sociedad moderna y su capacidad para difuminar los límites entre realidad y ficción. La historia también plantea cuestiones interesantes sobre lo que uno haría con el conocimiento del futuro. ¿Es una herramienta para el beneficio personal o conlleva una mayor responsabilidad moral? Sir Victor Goddard. Sir Victor Goddard, un distinguido miembro de la Real Fuerza Aérea, tuvo una carrera llena de logros notables y experiencias misteriosas que rozaban lo paranormal. Tanto es así que se hizo famoso entre las comunidades paranormales. Uno de los incidentes más sonados de la vida de Goddard ocurrió en 1935. Como piloto experimentado, emprendió un vuelo rutinario de Andover, Inglaterra, a Edimburgo, Escocia. En este viaje, sobrevoló el aeródromo de Drem, en Escocia, y observó su estado ruinoso, con vegetación que cubría el asfalto y ganado pastando. Sin embargo, el vuelo de regreso de Edimburgo presentó un escenario totalmente diferente que desconcertaría a Goddard durante años. Atrapado en una extraña tormenta de nubes amarillas y condiciones desorientadoras, Goddard luchó por mantener el control de su avión. Cuando por fin salió de la tempestad,
volvió a sobrevolar el aeródromo de Drem. Pero esta vez, la escena era drásticamente diferente. El aeródromo, antes abandonado, bullía ahora de actividad, impoluto y operativo, con mecánicos vestidos con uniformes azules, un marcado contraste con el atuendo marrón que él sabía que llevaban. El aeródromo albergaba aviones amarillos, entre ellos un diseño de monoplano desconocido para Goddard, un lugar que no se correspondía con el inventario conocido de la RAF en aquel momento, el viaje en el tiempo. Algunos creen que esta experiencia demostró que Goddard, de alguna manera, entró en una grieta en el tiempo o en el espacio. 4 años más tarde, su aparentemente absurda observación fue reivindicada. La RAF reactivó el aeródromo de Drem. Los aviones se pintaron de amarillo y el Miles Ma-14 Magister, un nuevo monoplano, pasó a formar parte de la flota. Incluso los monos de los mecánicos se cambiaron a azul, coincidiendo perfectamente con las observaciones previas de Goddard. El encuentro de Goddard en Drem no fue su único roce con lo inexplicable. Durante la Primera Guerra Mundial, dirigió un escuadrón en el que murió trágicamente un mecánico aéreo llamado Freddie Jackson. Tras el funeral de Jackson, la tripulación tomó una fotografía de grupo en la que aparecía inquietantemente el rostro de Jackson. Se especuló que Jackson, sin darse cuenta de que había muerto, apareció para la foto por rutina. Estas experiencias influyeron profundamente en Goddard, llevándole a profundizar en lo paranormal y lo inexplicable. Creía firmemente en fenómenos que iban más allá de nuestra comprensión actual de la ciencia y la realidad. De hecho, sus extrañas experiencias le llevaron incluso a escribir y dar conferencias sobre fenómenos inexplicables. Esto incluye la posibilidad de viajar en el tiempo, como se detalla en su libro Vuelo hacia la realidad. Håkan Nordqvist. En 2006, Håkan Nordqvist, un sueco, afirmó haber experimentado un suceso tan extraordinario que puso en tela de juicio nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Su historia comenzó un día cualquiera, cuando llegó a casa y encontró agua inundando su cocina. Al intentar arreglar lo que supuso que era un problema normal de fontanería, metió la mano bajo el fregadero y, según su relato, se encontró gateando más de lo que el espacio físico le hubiera permitido. Gracias a este viaje inesperado, Nordqvist se encontró no solo en un lugar diferente, sino en un tiempo diferente, años en el futuro, donde se encontró con una versión más vieja de sí mismo. Ahora bien, esto puede descartarse fácilmente, si no fuera porque el hombre afirmó que consiguió grabar un vídeo con su teléfono móvil de sí mismo y de su homólogo mayor, que es bastante más viejo, pero sigue teniendo el mismo tatuaje idéntico. Aunque no tan buena, la manipulación digital ya era posible en 2006, aunque mucho más básica y fácil de distinguir. Aún así, la experiencia de Nordqvist se convirtió en una de las historias más convincentes de un desliz temporal. El viajero en el tiempo del estreno de la película Chaplin. Una de las pruebas visuales más desconcertantes que sugieren la posibilidad de viajar en el tiempo es una secuencia del estreno en 1928 de la película de Charlie Chaplin. El circo. En estas imágenes, se ve a un personaje caminando con un objeto en la oreja, muy parecido a un teléfono móvil actual. Este anacronismo en una época de cine mudo en blanco y negro ha desatado un aluvión de teorías sobre viajes en el tiempo. La persona en cuestión, una mujer, parece estar hablando con un aparato mientras camina. En los años 20, una escena así habría sido inconcebible, ya que el concepto de comunicación móvil estaba a décadas de hacerse realidad. La forma delgada y rectangular del aparato y el modo en que se acerca a la oreja imitan casi con exactitud el uso actual de los teléfonos móviles. Los escépticos han propuesto varias explicaciones, que van desde que la mujer utilizara un audífono compacto, disponible aunque voluminoso en aquella época, hasta la simple interpretación errónea de una acción mundana. Sin embargo, ninguna de estas teorías disipa por completo la mística que rodea a las imágenes. La película El capellán viajero en el tiempo sigue siendo un tema fascinante tanto para los teóricos de la conspiración como para los racionalistas. Es un ejemplo perfecto de cómo un momento aparentemente inocuo captado en una película puede transformarse en un misterio apasionante en la intersección de la historia y la especulación futurista. John Titor, un nombre que podría permanecer para siempre entrelazado con los viajes en el tiempo. John Titor. Surgido a finales de los 90 y principios de los 2000,
Titor afirmaba ser un viajero en el tiempo del año 2036, siendo los foros de Internet su principal medio para compartir sus historias. Con descripciones detalladas de viajes en el tiempo y predicciones funestas para el futuro, su narrativa era bastante convincente y tenía explicaciones científicas persuasivas. Según Titor, fue enviado a 1975 para recuperar un ordenador IBM 5100, crucial para resolver un problema específico en el futuro. Explicó la necesidad de este modelo concreto debido a su capacidad única para descifrar códigos específicos. Y esto es cierto. Al fin y al cabo, el IBM 5100 tenía una función única que no era muy conocida entonces. Las predicciones de Titor sobre el futuro eran sombrías y dramáticas. Preveía una Segunda Guerra Civil Americana en 2004, que se convertiría en un conflicto global en 2015. Describió la devastación medioambiental de unos Estados Unidos fracturados en una sociedad radicalmente distinta de la que conocemos. Su descripción del futuro era, cuando menos, distópica. A pesar de lo detallado de su relato y de su capacidad para enfrentarse a físicos escépticos, crecieron las dudas sobre la autenticidad de Titor. Hasta la fecha no se han encontrado registros definitivos de una persona llamada John Titor. Y lo que es más, sus detalladas predicciones no se materializaron como él afirmaba. Sin embargo, algunas personas siguen creyendo a John Titor, afirmando que tal vez alteró el tiempo y cambió el curso de los acontecimientos gracias a sus predicciones. Dejaré que sea usted quien juzgue de nuevo en este caso. El extraño caso de Rudolf Fentz. La historia de Rudolf Fentz comienza a finales de los años 50 en la Gran Manzana, Nueva York. Según la historia, una noche apareció un hombre en Times Square, aparentemente fuera de su elemento y de su época, vestido a la moda de finales del siglo XIX, con sombrero de copa y levita. Este hombre, identificado como Rudolf Fentz, parecía desconcertado por el mundo moderno que le rodeaba. Antes de que pudiera orientarse, fue atropellado por un coche, que lo dejó sin vida. Los extraños detalles comenzaron tras una investigación policial en los bolsillos de Fentz, en busca de moneda de la década de 1870, una factura por el cuidado de un caballo y el lavado de un carruaje, una carta enviada a una dirección que ya no existía y tarjetas de visita con su nombre. Investigaciones posteriores llevaron al descubrimiento de otro hombre llamado Rudolf Fentz, que había desaparecido en 1876, esfumándose sin dejar rastro. Se especuló entonces con la posibilidad de que Fentz hubiera viajado en el tiempo desde el siglo XIX hasta el XX, para encontrar un final prematuro. Sin embargo, a día de hoy sigue sin haber pruebas sólidas sobre este hombre, y a pesar de la falta de pruebas, muchos siguen creyendo que Fentz experimentó realmente un desliz en el tiempo, pero en su caso, terminó con su vida. El astronauta de la Catedral de Salamanca. La Catedral de Salamanca en España, construida en el siglo XVI, guarda un curioso enigma moderno, la talla de un astronauta en su fachada. Esta figura anacrónica, con traje espacial y casco, parece fuera de lugar en una estructura de varios siglos de antigüedad. Ha dado lugar a diversas teorías, como viajes en el tiempo y visiones proféticas del futuro. Sin embargo, la verdad tras el astronauta de Salamanca es más reciente y menos mística. La figura se añadió durante los trabajos de restauración, en 1992, como parte de una tradición en la que restauradores y arquitectos dejan una marca personal en sus obras. Esta práctica, conocida como cantería de autor, permite a los artesanos contemporáneos añadir un trozo del presente al pasado. El astronauta fue elegido como símbolo del siglo XX, representando uno de los logros más significativos de la época. Esta mezcla de lo antiguo y lo moderno pretendía ser un añadido lúdico y sugerente, no un antiguo misterio. A pesar de los orígenes conocidos del astronauta salmantino, la figura ha despertado la imaginación y la curiosidad. Es un ejemplo de cómo la historia y la modernidad pueden cruzarse de forma inesperada. El astronauta se ha convertido en una atracción para los visitantes intrigados por la idea de que una catedral centenaria albergue un símbolo de la exploración espacial moderna. El Gran Colisionador de Hadrones. También conocido como LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, situado bajo tierra cerca de Ginebra, Suiza, es nada menos que una maravilla científica. ¿Pero qué es exactamente?
Se trata de una enorme pista de carreras en la que partículas diminutas, más pequeñas que los átomos, se aceleran hasta alcanzar casi la velocidad de la luz y chocan entre sí. Estas colisiones de alta velocidad ayudan a los científicos a comprender los componentes fundamentales de nuestro universo, y muchos creen que podría ser la primera máquina del tiempo jamás inventada. Algunos físicos, como Tom Wheeler o Chui Manho, han planteado la hipótesis de que el LHC podría hacer algo extraordinario. Podría enviar ciertas partículas atrás en el tiempo. Esta idea se basa en teorías del mundo de la física cuántica y MTA, que sugieren que nuestro universo podría tener más dimensiones que las que podemos ver y sentir. Menthei es como intentar resolver un enorme rompecabezas del universo, sugiriendo que podría haber hasta 11 dimensiones, no solo las 4 que conocemos hoy, que son anchura, longitud, altura y tiempo. El LHC, en esta teoría, podría ser capaz de hacer que las partículas llamadas singletes de Higgs aparecieran en estas dimensiones extra y viajaran a través del tiempo. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para mejorar esta teoría. Por ahora, el LHC no puede enviar objetos atrás en el tiempo, y mucho menos a una persona, aunque abre muchas ventanas a la especulación y a las posibilidades. Experimento Filadelfia. Supuestamente realizado en octubre de 1943 en los astilleros navales de Filadelfia, se dice que el experimento Filadelfia consiguió lo impensable: hacer invisible a los dispositivos enemigos al USS Eldridge, un destructor de escolta clase cañón. Es difícil de creer, pero esto es solo el principio. La historia cuenta que el buque no solo desapareció de la vista, sino que también se teletransportó de Filadelfia a Norfolk, Virginia, y viceversa, con algunas versiones de la historia sugiriendo un viaje a través del tiempo mismo. Pero, ¿hay algo de cierto en estas afirmaciones? Analicemos el origen del experimento. El consenso es que los inicios del experimento se remontan a la década de 1950, con una publicación de cartas y relatos de un hombre que utilizaba el seudónimo de Carlos Allende. El ende afirmó haber sido testigo de la desaparición del Eldridge mientras se encontraba a bordo de un barco cercano, el SS Andrew Faruset. Según Allende, el experimento formaba parte de una serie de pruebas para aplicar la teoría del campo unificado de Albert Einstein en un intento de lograr la invisibilidad mediante la manipulación de los campos electromagnéticos. Según la historia, el experimento tuvo consecuencias imprevistas, como la fusión física de los miembros de la tripulación a la nave al rematerializarse, graves traumas psicológicos y el desplazamiento temporal involuntario de la nave. Escépticos e historiadores han cuestionado ampliamente la veracidad del experimento Filadelfia, alegando falta de pruebas concretas, incoherencias en los relatos y la inverosimilitud de los principios científicos supuestamente empleados. Por su parte, la Marina de los Estados Unidos ha negado categóricamente cualquier implicación en tal experimento, atribuyendo la historia a una combinación de rumores de guerra, ilusiones ópticas creadas por las técnicas de desmagnetización utilizadas para hacer el barco magnéticamente invisible a los torpedos, y el embellecimiento imaginativo de las historias contadas por los marineros y los teóricos de la conspiración. Dejaré que sea usted quien juzgue. Escena callejera de principios del siglo XX, con un coche eléctrico. Una sorprendente anomalía en una foto de una escena callejera de principios del siglo XX plantea preguntas intrigantes sobre la cronología histórica de la tecnología. Entre el conjunto de carruajes tirados por caballos y los primeros vehículos de motor típicos de la época, parece haber un vehículo que se parece mucho a un coche eléctrico moderno. Este elemento incongruente en una fotografía por lo demás fiel a la época ha suscitado debates entre los entusiastas de los viajes en el tiempo. El vehículo en cuestión tiene un diseño elegante y aerodinámico, muy distinto de los contornos angulosos y cuadrangulares de los primeros automóviles. Su aspecto compacto y eficiente, junto con la aparente ausencia de sistemas de escape visibles, se asemeja más a los vehículos eléctricos actuales que a los coches de gasolina de principios del siglo XIX. Los registros históricos indican que en aquella época existían vehículos eléctricos, pero su diseño y funcionamiento eran muy diferentes a los del coche de la fotografía. Esta discrepancia da lugar a especulaciones. ¿Podría tratarse de una captura accidental del vehículo de un viajero en el tiempo,
inexplicablemente presente en una época muy anterior a la generalización de esta tecnología? Los escépticos sugieren explicaciones alternativas, como que el coche sea un prototipo avanzado de la época o una mala interpretación de la foto debido a su calidad y ángulo. Pero estas teorías no tienen en cuenta las características claramente modernas del vehículo. La escena callejera de principios del siglo XX, con un coche eléctrico, sigue siendo un enigma cautivador. Desafía nuestra comprensión de la progresión tecnológica y abre posibilidades imaginativas sobre la naturaleza del tiempo y el registro histórico. Andrew Basiago. Andrew Basiago. Si te gusta leer conspiraciones, entonces puede que ya estés familiarizado con su nombre. Basiago afirma que cuando era niño, formó parte del Proyecto Pegaso, el programa secreto del gobierno de los Estados Unidos que trabajaba en teletransportación y viajes en el tiempo bajo la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, o DARPA. Afirmó que en 1863 estuvo presente el día del discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln. Supuestamente viajó hasta allí a través de una cámara de confinamiento de plasma en 1972, e incluso ofreció esta fotografía como prueba de su viaje. En esta imagen, se identifica como un niño que lleva zapatos de gran tamaño, alegando que su par original desapareció durante su viaje en el tiempo. Un engaño bien pensado, o nada más que una afirmación sin fundamento. Bueno, dejaré que seas tú quien juzgue. Encuentro de Moberly Jourdain. En 1901, en los albores del siglo XX, dos mujeres inglesas experimentaron algo inesperado. Charlotte Ann Moberly y Eleanor Jourdain, ambas unidas por la historia y el intelecto, dieron un paseo casual por los jardines de Versalles. Ambas no estaban preparadas para lo que estaban a punto de experimentar. Mientras Moberly y Jourdain se alejaban de los principales senderos turísticos en busca del Petit Trianon, un pequeño castillo dentro del recinto famoso por su relación con María Antonieta, la atmósfera que las rodeaba cambió inexplicablemente sin que se dieran cuenta de que la escena a su alrededor había cambiado, y se encontraron casi como si estuvieran a finales del siglo XVIII. Las dos mujeres afirmaron ver edificios y paisajes que les resultaban familiares e inquietantemente fuera de lugar. Se encontraron con personas vestidas con ropas de la época, incluida una mujer que hacía bocetos y que más tarde creyeron que era la mismísima María Antonieta. Días antes de que la agitación de la Revolución Francesa se apoderara de su vida, muchos intentaron explicar la razón de la experiencia de Moberly y Jourdain, desde un simple cansancio por alucinaciones hasta una experiencia paranormal. Aunque innumerables personas intentaron refutar la experiencia de ambos, Moberly y Jourdain se mantuvieron firmes sobre lo que vieron. Viaje en el tiempo o simplemente una experiencia paranormal. Deje que sea usted quien juzgue. HDR. Ciernetti tenía el cronovisor. Stephen Gibbs, un inventor de Iowa, tenía el resonador hiperdimensional del HDR. El HDR, según Gibbs, nació de su extensa investigación sobre el electromagnetismo y sus efectos potenciales sobre el tiempo y el espacio. Describió el dispositivo como un complejo aparato capaz de generar un potente campo electromagnético que, calibrado y utilizado adecuadamente, podría permitir al usuario trascender las barreras convencionales del tiempo. Básicamente, el HDR es una máquina para viajar en el tiempo. La máquina constaba de varios componentes, entre ellos un dial para ajustar la fecha y la ubicación deseadas, un potente imán y un pozo testigo para colocar objetos que tuvieran una conexión personal con el usuario, supuestamente para mejorar la concentración y la eficacia del proceso de viaje en el tiempo. Naturalmente, las afirmaciones de Gibbs estaban rodeadas de escepticismo. Los críticos señalaban la falta de pruebas empíricas y las imposibilidades teóricas que planteaban los conocimientos actuales de la física. La comunidad científica, sujeta a las limitaciones de las pruebas empíricas y la revisión por pares, descartó en gran medida el HDR como una creación fantasiosa sin base en la realidad. Sin embargo, la historia del HDR de Stephen Gibbs encontró un público receptivo entre los entusiastas de lo paranormal y la ciencia alternativa. El doble de Nicolas Cage del siglo XIX. Esta es una afirmación bastante humorística. Nicolas Cage ha estado en el centro de un caso particularmente intrigante. Una fotografía descubierta en Internet mostraba a un hombre de 18 años
que guardaba un asombroso parecido con el famoso actor. Este doble, identificado como Ferdinand Maximilian Joseph, que más tarde se convertiría en el emperador Maximiliano de México, compartía rasgos faciales sorprendentemente similares con Cage. Este descubrimiento dio lugar a juguetonas especulaciones sobre si Cage era un viajero en el tiempo, o más humorísticamente, si estaba emparentado con un antiguo emperador de México. A pesar de la diversión que generó esta teoría, la explicación más lógica reside en el fenómeno de los dobles, personas sin parentesco, pero con un gran parecido físico. La fotografía apareció por primera vez en eBay en 2011 con un elevado precio de $1 millón, acompañada de la afirmación irónica de que Cage es un vampiro. Dado su parecido con la figura del pasado, Nicolas Cage abordó este rumor, negando cualquier conexión con el misterioso hombre de la fotografía, pero reconociendo su parecido. Viajero en el tiempo del año 5000. He aquí otro viajero en el tiempo, esta vez todo un milenio de la persona anterior. Según el relato de este hombre, formó parte de un experimento secreto de viaje en el tiempo que lo propulsó miles de años hacia el futuro. Al llegar al año 5000, describe un mundo diferente del nuestro. Las ciudades que vemos hoy han quedado sumergidas bajo vastos océanos, y la humanidad se ve obligada a vivir una vida bajo el agua. Trajo una fotografía que supuestamente mostraba un paisaje urbano futurista surgiendo del agua, y al igual que nuestro supuesto viajero del año 6000, muchos son escépticos sobre sus afirmaciones. El Proyecto Montauk. El Proyecto Montauk, una rumoreada extensión del experimento Filadelfia, nos lleva a la misteriosa estación de la Fuerza Aérea de Montauk, en Long Island, Nueva York. Según diversos relatos, esta operación encubierta, llevada a cabo en los años 70 y 80, consistió en experimentar con viajes en el tiempo, control mental y otras formas de guerra psicológica. Las historias proceden principalmente de una serie de libros de Preston Nichols, que afirma haber recuperado recuerdos reprimidos de su participación en el proyecto. La leyenda narra que científicos financiados por un oscuro aspecto del gobierno estadounidense trabajaron para desarrollar una tecnología que pudiera manipular el tiempo y el espacio. Al parecer, el proyecto alcanzó su punto álgido con la creación de un túnel del tiempo que permitía a los investigadores viajar atrás y adelante en el tiempo. Los relatos más asombrosos incluyen el secuestro de niños fugitivos para experimentos, el contacto con vida extraterrestre y la creación de una silla Montauk, controlada mentalmente que podía manifestar los pensamientos del usuario. A pesar de los elementos fantásticos, el proyecto Montauk perdura en las teorías de la conspiración y en la cultura popular, en parte porque la estación de la Fuerza Aérea de Montauk era en realidad una base militar real con una enorme antena parabólica de radar, lo que daba un anclaje tangible a las alocadas historias. La base fue desmantelada en la década de 1980, lo que aumentó el misterio en torno a sus actividades. Mural de los años 30. He aquí otra obra de arte que, en principio, parece corriente hasta que se mira más de cerca. El mural es una creación del artista italiano Umberto Romano en 1937. Titulado El señor Pinchan y la colonización de Springfield, este mural debía retratar la llegada de colonos a Springfield en la década de 1620. Sin embargo, un curioso detalle captó la atención de muchos. En medio de la escena de la vida americana primitiva, hay una representación de un nativo americano que sostiene un pequeño objeto negro rectangular de forma similar a un iPhone moderno. También parece increíblemente desconcertado. Por supuesto, ¿qué podría ser sino un smartphone, verdad? Algunos sugieren que este objeto misterioso es una clara señal de viaje en el tiempo. Tal vez, uno de los colonos que llegaron era secretamente un viajero en el tiempo. Otros, sin embargo, creen que más que un teléfono, el nativo americano del mural sostiene en realidad un espejo. Esto también podría explicar su expresión de sorpresa. Sin embargo, otros creen firmemente que más que un espejo, el hombre está probablemente perplejo ante un pequeño objeto que puede mostrar imágenes extravagantes. La máquina del tiempo iraní. En la primavera de 2013, el mundo se vio cautivado por el supuesto descubrimiento de un científico iraní, Ali Razzegui, que afirmaba haber inventado una máquina del tiempo, o al menos algo parecido.
Este dispositivo no era una máquina del tiempo en el sentido tradicional de transportar físicamente a las personas a través del tiempo. En su lugar, permitía a los usuarios echar un vistazo al futuro, hasta 8 años más adelante. Rosegui, inventor afincado en Teherán y asociado al Centro de Invenciones Estratégicas de Irán, bautizó su dispositivo como la máquina del tiempo Ariaek. Según Rosegui, la máquina podía predecir el futuro en una impresión tras tomar lecturas del tacto del usuario, proporcionando detalles sobre la vida y el destino de las personas. En sus declaraciones a los medios de comunicación, Rosegui sugirió que el dispositivo estaba destinado a ser utilizado por gobiernos u organizaciones estratégicas, potencialmente para predecir conflictos militares o pronosticar fluctuaciones en los mercados de divisas y los precios del petróleo, dando así a Irán una ventaja estratégica en la escena internacional. Sin embargo, no se ha confirmado la existencia de este supuesto dispositivo. El cuadro del siglo XVII, con un objeto similar a un satélite. La presencia de un objeto similar a un satélite en un cuadro del siglo XVII presenta una fascinante paradoja histórica. Esta obra de arte, originada siglos antes de la era espacial, presenta inexplicablemente lo que parece ser un satélite moderno flotando en el cielo, un detalle que parece totalmente fuera de lugar para su época. El objeto del cuadro presenta detalles asimétricos y brillos metálicos que lo asemejan mucho a los satélites artificiales contemporáneos. Su inclusión en una obra artística del siglo XVII es desconcertante, ya que el concepto de exploración espacial y tecnología de satélites era inimaginable en aquella época. Este elemento anacrónico ha alimentado teorías sobre viajes en el tiempo o incluso civilizaciones antiguas avanzadas con conocimientos perdidos sobre el espacio. Algunos historiadores del arte y teóricos de los viajes en el tiempo sugieren que el artista podría haber tenido una visión profética del futuro o haber presenciado de algún modo el satélite de un viajero en el tiempo. Esta interpretación, aunque especulativa, despierta la imaginación, sugiriendo una conexión entre artistas del pasado y tecnología futurista. Sin embargo, también se han propuesto explicaciones racionales. El satélite podría ser una representación simbólica o una interpretación artística de un cuerpo celeste, interpretado a través de la lente del conocimiento moderno. Las licencias artísticas y el uso de imágenes simbólicas eran habituales en las obras de arte históricas, lo que a menudo daba lugar a interpretaciones erróneas por parte de los espectadores contemporáneos. A pesar de estas explicaciones plausibles, el misterio del cuadro del siglo XVII, con un objeto parecido a un satélite, perdura. Es un ejemplo de la fascinación humana por encontrar vínculos entre distintas épocas y el encanto de los misterios históricos inexplicables. Ya sea producto de la imaginación artística o prueba de anomalías temporales, este cuadro sigue siendo un tema cautivador en el debate sobre los viajes en el tiempo y las anomalías históricas. Greta Thunberg. ¿Viaje en el tiempo? Greta Thunberg, claro. Muchos de ustedes ya saben quién es. Greta Thunberg es una conocida joven activista nacida el 3 de enero de 2003 en Estocolmo, Suecia. Greta se convirtió en una activista medioambiental mundialmente reconocida a una edad muy temprana. Su andadura en el activismo comenzó cuando solo tenía 8 años. Dicho esto, Greta fue objeto de una conspiración hace unos años. Ahora, basta con echar un vistazo a esta imagen. Se trata de una fotografía de 121 años de la época de la fiebre del oro de Klondike. En ella se ve a 3 niños trabajando en una mina, y una de las niñas tiene un parecido asombroso con Thunberg. Esto provocó una oleada de especulaciones en las redes sociales sobre la posibilidad de que Thunberg fuera un viajero del tiempo enviado a momentos históricos, clave para educar a muchos en el cuidado de nuestro medio ambiente. Pero los escépticos tienen otra explicación. Esta fotografía fue tomada originalmente por el fotógrafo sueco-estadounidense Eric Hage. Aunque muchos reconocen que el parecido es asombroso, muchos afirman que esta imagen es un caso de doble histórico más que una prueba de viaje en el tiempo. Aún así, muchos siguen insistiendo en que Greta es realmente una viajera en el tiempo. Hombre que viajó en el tiempo al año 8973. ¿Qué tan diferente crees que es el año 8973? Eso es más de 6.900 años a partir de ahora. Solo puedo imaginar cuánto habremos avanzado para entonces. Ahora ni siquiera puedo imaginar lo diferente que será el año 8973.
principalmente porque es difícil creer que la humanidad seguirá existiendo en ese año. Sin embargo, un hombre llamado William Taylor afirmó que en el año 73 la Tierra se convirtió en una utopía, un mundo en el que no hay crímenes ni conflictos y todos los problemas tienen solución. Parece el mundo perfecto para vivir, ¿verdad? Y sin embargo, Taylor afirmó que nunca quiso volver allí. Duró apenas 6 horas en ese año y juró que no quería volver a visitarlo nunca más. Williams afirmó que era parte de un proyecto patrocinado por el gobierno británico. Fue enviado al 8973 y allí vio el futuro de nuestro planeta. En lugar de humanos, la Tierra está habitada por residentes con aspecto de cyborgs, con cabezas y ojos anormalmente grandes y bocas pequeñas. A diferencia de la humanidad, estos cyborgs son inmortales. También pueden comunicarse por telepatía y traducir cualquier idioma gracias a su tecnología. Williams también compartió historias sobre el año 3000, que según él era peor que el 800 o el 900. Parece que en los próximos milenios, nuestro mundo será algo bastante insuperable para vivir, con un cielo rojo y radiación en el aire. Por supuesto, las afirmaciones de Williams son bastante difíciles de creer, pero de alguna manera pasó la prueba del detector de mentiras que se le administró. El hombre afirmó que en 1981 se descubrió una forma de viajar en el tiempo, pero no es hasta 2028 que más personas estarían al tanto de esta información. Copa del Mundo de 1962. Durante el partido final en el que Brasil se impuso a Checoslovaquia, se captó una imagen peculiar. El momento en que el capitán brasileño Mauro Ramos levantó el trofeo Jurime en medio del mar de reporteros y fotógrafos se considera icónico, no solo por su importancia en la historia del deporte. Si nos fijamos bien, uno de los reporteros parece sostener lo que se asemeja a un moderno teléfono plegable, un dispositivo que no se inventó hasta décadas más tarde. En 1989, este detalle alimentó especulaciones y teorías conspirativas, sugiriendo pruebas de viajes en el tiempo. Sin embargo, hay quien cree que el supuesto teléfono plegable es una cámara de mano, una popular herramienta fotográfica de la época. Estas cámaras tenían un diseño sencillo, con un objetivo en un extremo y una película en el otro, y su forma podía confundirse fácilmente con la de un teléfono plegable si se sujetaban de una forma determinada. El futuro ataque aéreo. Joseph Bernard Hutton, periodista británico, y el fotógrafo Joachim Brandt son dos de los protagonistas de uno de los reportajes más controvertidos de la historia. Hutton y Brandt fueron asignados a cubrir un reportaje en los astilleros de Hamburgo para un periódico alemán en 1932. En realidad, no era nada extraordinario, o al menos así lo pareció en un principio. Sin embargo, lo que ocurrió dejaría a ambos desconcertados y alteraría para siempre su percepción de la realidad. Mientras Hutton y Brandt seguían con su trabajo, el astillero fue atacado de forma repentina e inexplicable. Desde el aire, el cielo se llenó del rugido de los motores y del aterrador sonido de las bombas que estallaban a su alrededor. Los dos hombres se encontraron en medio de lo que parecía un ataque aéreo a gran escala. En medio del caos, Brandt captó fotografías del ataque, y ambos hombres se retiraron apresuradamente del lugar, conmocionados pero ilesos. Cuando regresaron a la redacción y contaron lo sucedido, se mostraron incrédulos. No se había informado de ningún ataque aéreo a los astilleros de Hamburgo. No había pruebas de daños o víctimas. Las fotografías de Brandt, reveladas con la expectativa de capturar el angustioso suceso, no mostraban más que la serena normalidad del astillero en paz. La historia podría haber terminado ahí, descartada como una alucinación compartida o un elaborado engaño, de no ser por los acontecimientos que se desarrollaron casi una década después. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, el astillero de Hamburgo fue objeto de un devastador ataque aéreo por parte de las fuerzas aliadas, un ataque que reflejaba el mismo escenario que Hutton y Brandt afirmaron haber presenciado en 1932. Bastante inquietante, ¿no cree? Los escépticos y los historiadores han dado varias explicaciones al relato de Hutton y Brandt, desde el estrés psicológico hasta la interpretación errónea de los hechos. Sin embargo, para aquellos inclinados a creer en lo menos explicable, las historias sugieren otra posibilidad de un desliz en el tiempo. El playero de los años 30, con una cámara portátil.
En una fotografía de una escena playera de los años 30, destaca un detalle peculiar. Entre la multitud de bañistas y tomadores de sol, ataviados con atuendos apropiados para la época, hay un individuo que sostiene lo que parece ser una cámara portátil. Sorprendentemente similar a los dispositivos modernos, esta anomalía ha alimentado las discusiones sobre una captura accidental de un viajero del tiempo en el encuadre. La cámara en cuestión parece demasiado compacta y sofisticada para la tecnología fotográfica que se conocía en los años 30. En una época en la que las cámaras eran predominantemente voluminosas y requerían un cierto nivel de configuración y conocimientos para funcionar, este pequeño dispositivo portátil desafía las normas fotográficas de la época. La postura despreocupada del playero, sosteniendo la cámara como se haría en el siglo XXI para tomar una foto rápida, añade intriga. A diferencia de las poses rígidas típicas de la fotografía de principios del siglo XX, la postura de esta persona y su facilidad con el dispositivo sugieren una familiaridad con una tecnología aún no inventada. Aunque algunos sostienen que el objeto podría ser producto de una manipulación fotográfica o un objeto contemporáneo mal identificado, la claridad y el contexto de la imagen dan peso a la teoría del viaje en el tiempo. La escena de la playa, por lo demás típica de la época, se convierte en un cuadro de curiosidad histórica por este único elemento fuera de lugar. El playero de los años 30 con una cámara portátil es un ejemplo convincente de cómo las fotografías ordinarias pueden captar anomalías extraordinarias. Ya sea un atisbo de una visita en el tiempo o simplemente una malinterpretación histórica, esta imagen sigue fascinando y dejando perplejo, desdibujando los límites entre la tecnología del pasado y las posibilidades del futuro. Teléfono aparece en un cuadro de hace 350 años. Pieter de Hoogh, pintor holandés del siglo de oro conocido por sus escenas domésticas, creó esta obra en 1670. El cuadro en cuestión, de intrigante nombre, Joven con carta y mensajero, presenta a un hombre que extiende un objeto hacia una mujer sentada. Este objeto, debido a su peculiar parecido con un iPhone moderno, ha desatado una oleada de especulaciones y diversión en Internet. Esta estrafalaria observación llamó incluso la atención del consejero delegado de Apple, Tim Cook. Durante su visita a la Galería de Arte del Museo Rijks de Ámsterdam en 2016, Cook comentó con humor que ya no estaba tan seguro de quién había inventado el iPhone. Bromeando sobre la extraña inclusión en el cuadro de un objeto parecido al iPhone, sin embargo, el propio título del cuadro delata el verdadero significado del objeto. Es probable que solo sea un sobre. La posición del objeto en la mano del hombre y la forma en que lo sostiene frente a sí se asemeja mucho a la forma en que interactuamos con los teléfonos inteligentes hoy en día, lo que lleva a muchos a creer que se trata de un teléfono y no de un sobre normal. Ettore Majorana. Ettore Majorana suele ser conocido como un brillante físico italiano. Nacido en 1906, realizó importantes contribuciones al mundo de la mecánica cuántica, en particular con sus trabajos sobre los neutrinos y la teoría de los fermiones Majorana, partículas que son sus propias antipartículas. De hecho, su destreza intelectual fue increíblemente reconocida por sus colegas, entre ellos el célebre físico Enrico Fermi, que lo consideraba un genio a la altura de Isaac Newton y Galileo Galileo. Sin embargo, la prometedora carrera de Majorana y sus posibles aportaciones científicas se vieron truncadas por su misteriosa desaparición en 1938, que ha alimentado la especulación y la intriga durante décadas. El enigma que rodea la desaparición de Majorana comenzó con su abrupta marcha de Nápoles, donde había asumido una cátedra. Se esfumó tras retirar una importante suma de dinero de su cuenta bancaria, dejando tras de sí una críptica nota que sugería que planeaba quitarse la vida o desaparecer del todo. La carta, dirigida al director del Instituto de Física de Nápoles, insinuaba una acción decisiva por su parte, pero era lo suficientemente vaga como para dejar margen a la interpretación. A pesar de las exhaustivas búsquedas e investigaciones, nunca se encontraron pruebas concluyentes del destino de Majorana, lo que dio lugar a especulaciones desenfrenadas y numerosas teorías sobre lo que realmente le ocurrió. Una de las teorías más especulativas que surgieron fue la idea de que Majorana había conseguido viajar en el tiempo. Esta teoría se apoya principalmente en el trabajo de Majorana y su profundo conocimiento de los principios fundamentales del universo.
Algunos conspiracionistas sostienen que Majorana, desilusionado por la posibilidad de que sus investigaciones se utilizaran con fines destructivos, como ocurrió con la física nuclear durante y después de la Segunda Guerra Mundial, podría haber buscado una forma de escapar de los dilemas éticos y morales de su época. Majorana podría haber recurrido al viaje en el tiempo o deslizarse a una dimensión alternativa, lo que le habría proporcionado los medios para eludir un mundo al borde de una guerra catastrófica. Sin embargo, este aspecto de la historia sigue siendo objeto de especulación. El surfista del tiempo de 1943. En una intrigante fotografía de 1943, los bañistas de Cornualles, Inglaterra, parecen acompañados por una figura que no desentonaría en un spot de surf del siglo XXI. Este individuo, apodado el surfista del tiempo, aparece vestido con lo que parece ser un atuendo de surf moderno, con una tabla de bodyboard bajo el brazo. El contraste entre su atuendo y los trajes de baño tradicionales de los años 40 de la multitud que le rodea es sorprendente. La fotografía, que apareció en un álbum familiar, suscitó especulaciones y curiosidad entre los aficionados a los viajes en el tiempo. Algunos sostienen que el atuendo del hombre, en particular los pantalones cortos y la tabla de bodyboard, son prendas que no se sabe si existían en la década de 1940. El surfista del tiempo también luce un peinado y gafas de protección solar más propios de una época posterior. Los escépticos, sin embargo, sugieren explicaciones más racionales. La tabla de bodyboard podría ser una ayuda a la flotabilidad en tiempos de guerra o una pieza de equipo naval mal identificada debido a la calidad de la foto. Del mismo modo, la ropa podría ser una interpretación errónea de ropa de playa más apropiada para la época, posiblemente influenciada por el diseño militar, lo que podría explicar su aspecto inusual. Un viajero en el tiempo en un cuadro. Fernand Georg Waldmüller, nacido en Viena en 1793, fue una figura destacada del periodo Biedermeier austriaco. Los aficionados al arte quizá conozcan sus obras. Waldmüller era famoso sobre todo por sus creaciones, que suelen ser pinturas naturalistas que representan el campo o la vida rural. Ahora bien, hay mucho que apreciar de las creaciones de Waldmüller, pero esta vez nos centraremos solo en uno de sus cuadros, una obra conocida como El Esperado. Parece un título siniestro, pero esta obra es bastante encantadora. Esta pintura de género, fiel a los estilos Biedermeier y romántico, presenta a una joven caminando por un sendero en un entorno natural. Parece corriente, pero a lo largo de los años, muchos han notado algo peculiar en este cuadro. Observa. En el cuadro, la mujer parece sostener un pequeño objeto en la mano, que algunos han especulado caprichosamente que es un iPhone o un dispositivo moderno similar. Como referencia, esta obra fue creada en 1860. Es imposible que entonces existiera un teléfono. Por supuesto, la única explicación sería que esta mujer es una viajera del tiempo, o al menos la persona que se quedó calva. La musa de Mueller para esta pieza vino del futuro. Desde lejos, realmente parece que esta mujer está sosteniendo un teléfono, ¿verdad? Parece alguien que camina mientras envía mensajes de texto. Sin embargo, otros creen que en realidad está sujetando un libro de oraciones, lo que no era raro en aquella época. Libro de oraciones o teléfono, deja que seas tú quien juzgue. El hombre de Torrida. He aquí una historia que quizá ya haya oído antes. En la década de 1950, en un día soleado en el aeropuerto Haneda de Tokio, llegó un hombre bien vestido, marcando el comienzo de una historia notable. A primera vista, nada parecía inusual, hasta que presentó su pasaporte durante el control de aduanas. El pasaporte parecía expedido por un país llamado Tórrida, una nación que, según nuestros mapas del mundo y conocimientos políticos, no existe. El hombre insistió en que Tórrida era un estado soberano situado entre Francia y España, y expresó su confusión y frustración cuando se le informó de lo contrario. Afirmó que estaba en Japón por negocios, algo que había hecho muchas veces antes, y aportó un pasaporte lleno de sellos anteriores como prueba de sus extensos viajes. El hombre también portaba divisas de varios países europeos, en un permiso de conducir expedido por el misterioso país del torrente, y poseía cheques de un banco que nadie pudo rastrear. Naturalmente, la TSA estaba desconcertada, sin saber qué hacer. El hombre fue detenido para un nuevo interrogatorio, y se le pidió que señalara Tórrida en un mapa.
Sin dudarlo, señaló la zona ocupada por el Principado de Andorra, realmente desconcertado por su ausencia. Según cuenta la historia, el hombre fue retenido en una habitación de hotel cercana bajo vigilancia hasta que se pudo llevar a cabo una investigación. La habitación estaba a gran altura, sin balcón, y la única salida estaba vigilada por seguridad. Sin embargo, a la mañana siguiente, el hombre había desaparecido sin dejar rastro, dejando tras de sí un misterio que cautivaría la imaginación de muchos. Durante décadas, los escépticos y los investigadores han buscado pruebas de este incidente, buscando registros oficiales o relatos de testigos presenciales. Pero la historia del hombre de Tórrida a menudo parece carecer de fuentes verificables, lo que lleva a algunos a descartarla como leyenda urbana o invento de los primeros tiempos de Internet. Sin embargo, persiste como una de las historias más conocidas de un viajero en el tiempo, o quizá de una persona que de algún modo se coló en otro universo. Un viajero en el tiempo del año 6000. Ahora, tal vez esto es algo que ya has oído en las noticias. Hace poco, en 2023, surgió en Internet la historia de un supuesto viajero en el tiempo. Según el relato, un individuo cuya identidad permanecía envuelta en el misterio debido a la ocultación de su rostro y voz en las entrevistas, afirma haber viajado desde un futuro lejano, concretamente desde el año 6000. Esta persona, que habla a través de un audio distorsionado para preservar el anonimato, ha compartido sus experiencias a lo largo de 4000 años en el futuro. Describen un mundo en el que la sociedad ha avanzado significativamente gracias a una tecnología que va más allá de nuestra comprensión actual, en el que las ciudades se construyen con una arquitectura que desafía las leyes de la física tal y como las conocemos, y en el que las enfermedades que hoy asolan a la humanidad han sido erradicadas. Una de las pruebas más fascinantes que ofrece este supuesto viajero es una fotografía borrosa que, según afirma, fue tomada en el año 6000. Se dice que la imagen, difícil de descifrar y abierta a interpretaciones, muestra un paisaje urbano futurista con edificios y tecnología que ningún diseño o ciencia contemporáneos pueden explicar. Los críticos argumentan que la foto carece de claridad y detalle, lo que la convierte en una prueba insuficiente del viaje en el tiempo y fácil de descartar como una invención. Bueno, con lo fácil que es fabricar imágenes digitales e incluso vídeos hoy en día, entiendo la enorme cantidad de escepticismo que rodea a esta supuesta historia de un viajero en el tiempo. Un portátil griego. Supongo que uno de los viajeros del tiempo decidió traer algo más por una vez. Un portátil. Sí, un portátil. En el Museo Jean Paul Getty de Malibú, California, hay una fascinante estatua griega antigua, titulada Nísecos Graves, de una mujer entronizada con un asistente. Esta pieza data de alrededor del año 1000 a.C. y representa exactamente lo que sugiere su nombre, lo que parece ser una mujer de alto estatus con su ayudante. La estatua ha cautivado la imaginación de muchos por lo que parece ser un objeto similar a un ordenador portátil. Este objeto, que aparece abierto por una mujer en un ángulo de 90 grados, se parece a los ordenadores portátiles modernos, e incluso parece tener agujeros que algunos han especulado que podrían ser puertos USB. Muy bien, pensemos en esto lógicamente. En una época en la que todos dependemos de Internet, la mayoría de la tecnología moderna es bastante inútil sin Wi-Fi. Esa es la realidad. Pero tal vez una tecnología que puede mostrar imágenes, procesar datos y mantener registros ya es alucinante. En el año 1000 a.C., de hecho, incluso una simple bombilla conectada a un pequeño circuito les habría dejado alucinados. Pero por supuesto, esto es solo una especulación humorística sobre por qué un viajero en el tiempo se molestaría siquiera en mostrar un ordenador portátil a los antiguos griegos. Si tengo la oportunidad, probablemente llevaré algo más pequeño, como un puntero láser o un mechero. Pero volvamos atrás. ¿Existe una explicación lógica de lo que es realmente este portátil entre comillas? Bueno, algunos sugieren que esto es en realidad una caja de sombra. Una caja de sombra era algo usado en ceremonias funerarias por los antiguos griegos. La tienda que desaparece. Aquí tenemos de nuevo otro desliz temporal. Frank era un policía local que no esperaba experimentar algo alucinante. Según relató, su viaje por las bulliciosas calles de Liverpool dio un giro inesperado cuando se metió en un callejón aparentemente ordinario para emerger en el Liverpool de los años 60. Frank describió los coches, la moda y las fachadas de las tiendas,
todos claramente de hace décadas. La gente que vio y las conversaciones que escuchó coincidían con la época, por lo que no le quedó ninguna duda de que, de algún modo inexplicable, había viajado atrás en el tiempo. Los escépticos podrían argumentar que tales experiencias pueden explicarse por fenómenos psicológicos como el déjà vu, o incluso por elaborados engaños. Sin embargo, Frank sigue insistiendo en que viajó al pasado. Él caza en una foto Onetu. Entre las muchas anécdotas intrigantes de viajes en el tiempo, hay una peculiar fotografía de la Segunda Guerra Mundial que aparentemente capta un caza moderno en una escena de batalla de los años 40. Esta imagen ha avivado el fuego de las teorías sobre los viajes en el tiempo, y algunos la sugieren como prueba de anomalías temporales o de tecnología avanzada oculta al ojo público. La fotografía en cuestión muestra un escuadrón de aviones de hélice típicos de la era W2 en una pelea de perros. Entre estos aviones, parece haber un avión a reacción sorprendentemente similar a los modelos desarrollados décadas más tarde. Su elegante diseño y la ausencia de hélices lo diferencian claramente de sus compañeros en el cielo. Los partidarios de la teoría de los viajes en el tiempo proponen que este reactor es producto de experimentos secretos en tiempos de guerra, muy adelantados a su época, o un vehículo que de algún modo atravesó las fronteras del tiempo. Los escépticos, sin embargo, ofrecen explicaciones más fundamentadas. Sugieren que podría tratarse de una manipulación fotográfica o de una mala interpretación. Podría tratarse de un avión experimental o de un prototipo que se probó durante la guerra, pero que no se conoció. Charlotte Warburton. La experiencia de Charlotte recuerda en cierto modo al incidente de Mobile y Jordan. Charlotte Warburton está entre los pocos que afirman haber experimentado un deslizamiento temporal. Comenzó el 18 de junio de 1968, una época en la que Inglaterra, como gran parte del mundo, navegaba entre las secuelas de la guerra y el inicio de los avances tecnológicos modernos. Fue entonces cuando Charlotte tropezó con una cafetería mientras paseaba por el pueblo en busca de su café favorito. Sin embargo, la cafetería que visitó era cualquier cosa menos corriente, según Charlotte. Al entrar en la cafetería, se encontró dentro de una tienda que parecía construida más de una década antes. La decoración era anticuada, al menos para el año 1968. Incluso el patrón parecía anticuado para un verano de los años 60. Aunque perpleja, Charlotte no indagó más y visitó otros establecimientos para encontrar su café favorito. Fue al encontrarse con su marido y contarle su experiencia cuando se dio cuenta de que algo no iba bien. Charlotte intentó enseñarle el café a su marido, pero por más que lo buscó, nunca lo encontró. En su lugar había un establecimiento completamente distinto, sin ninguna señal ni rastro del café que ella recordaba tan vívidamente. Los escépticos podrían tachar el relato de Warburton de producto de su imaginación o de recuerdo erróneo de los hechos. Sin embargo, su historia no es aislada. Se une a una colección de anécdotas similares documentadas a lo largo de la historia, en las que personas afirman haber viajado momentáneamente al pasado o visitado lugares que luego resultaron inexistentes en su época. El reloj moderno en la antigua China. Imagínese desenterrar una tumba de 40 años de antigüedad y encontrar un reloj suizo. Ese es exactamente el misterio que desconcertó a los arqueólogos de Shaanxi, China. En 2008, mientras excavaban una tumba sellada que databa de la dinastía Ming, encontraron un pequeño objeto metálico. Al examinarlo más de cerca, parecía ser un reloj de anillo, un tipo de reloj que no se desarrolló hasta siglos más tarde. El reloj, sorprendentemente, estaba parado a las 10:06 y llevaba la palabra Swiss grabada en el reverso. ¿Cómo pudo acabar un reloj suizo moderno en una antigua tumba china? Este desconcertante hallazgo provocó una tormenta de especulaciones. Algunos entusiastas llegaron a la conclusión de que se trataba de un viaje en el tiempo. ¿Podría un viajero del futuro haber dejado caer este reloj en el pasado? Esta teoría, aunque apasionante, se enfrenta al escepticismo de los expertos. Los historiadores sugieren que el reloj podría ser el resultado de un reciente saqueo de tumbas, donde a veces se abandonan objetos modernos. Sin embargo, el estado de la tumba y la ubicación del reloj ponen en duda esta teoría. La tumba estaba intacta, y el reloj parecía haber sido enterrado deliberadamente con los demás objetos. El misterio se agrava cuando se considera la imposibilidad tecnológica de que existiera un reloj así durante la dinastía Ming.
El nivel de artesanía y el concepto de reloj de pulsera estaban muy por encima de las capacidades tecnológicas de la época. La seguridad no está garantizada. Quería que alguien retrocediera en el tiempo conmigo. Esto no es una broma. P.O. Box 322, Oakview, California, 93022. Se te pagará después de que regresemos. Deben traer sus propias armas. La seguridad no está garantizada. Solo he hecho esto una vez antes. Si vieras un anuncio como este, ¿qué harías? Bueno, es fácil descartarlo como una broma, pero muchos creen que este anuncio, escrito en el número de 1997 de la revista Backwoods Home, demuestra que alguien realmente descubrió cómo viajar en el tiempo. Pero, bueno, en los tiempos que corren, ¿es siquiera plausible viajar en el tiempo? Según la teoría de la relatividad, viajar en el tiempo al futuro es teóricamente posible. Esto se basa en la idea de que el tiempo transcurre a ritmos diferentes en campos gravitatorios distintos, un fenómeno conocido como dilatación del tiempo. Por ejemplo, los relojes de los satélites que orbitan la Tierra funcionan ligeramente más rápido que los del planeta, debido a la menor fuerza gravitatoria de la órbita. Sin embargo, es muy posible que solo se trate de un billete de ida al futuro, y es que, según los conocimientos científicos actuales, viajar atrás en el tiempo presenta numerosas paradojas e incoherencias con las leyes de la física, tal y como las entendemos hoy en día. Pues bien, dado que aún no se ha producido un gran avance en el campo de la física, tal vez exista un resquicio que nos permita viajar en el tiempo y aún no lo hayamos descubierto. Cronovisor del padre Pellegrino Ernetti. El padre Pellegrino Ernetti fue un sacerdote católico romano que se unió a la orden benedictina a la temprana edad de 16 años. Si te gusta lo oculto y lo macabro, puede que lo reconozcas por ser un famoso exorcista de Venecia. Sin embargo, es un hombre conocido por algo más: el cronovisor. Este dispositivo funcional, fabricado con antenas, metales y rayos catódicos, supuestamente puede capturar cualquier cosa en el tiempo. Ernetti afirmaba que, más que una máquina para viajar en el tiempo, el cronovisor era una herramienta para observar y capturar escenas históricas con todo detalle. Con este aparato, Ernetti ha sido testigo de discursos del Senado romano en el año 63 a.C., de la crucifixión de Cristo y de la Última Cena, entre otros acontecimientos bíblicos. Pero, por supuesto, la controversia y el escepticismo rodearon las afirmaciones de Ernetti. La comunidad científica puso en duda la viabilidad de tal tecnología, señalando la falta de pruebas concretas y la imposibilidad del funcionamiento del cronovisor según las leyes conocidas de la física. Los escépticos también señalaron incoherencias en la historia de Ernetti y el parecido de la supuesta foto del cronovisor con una escultura de Cristo, sugiriendo la posibilidad de un engaño bien urdido. Pero a día de hoy, muchos siguen fascinados por el supuesto artefacto de Ernetti. Visitando el discurso de Gettysburg. Abogado de profesión y con formación académica, es fácil entender por qué muchos creen en las afirmaciones de Andrew Basiago. Basiago afirmó que a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, cuando aún era un niño, pasó a formar parte de algún modo de un programa secreto del gobierno estadounidense llamado Proyecto Pegasus. Afirmó que se unió al proyecto porque su padre era un ingeniero de alto rango que trabajaba en proyectos clasificados en aquella época. Aunque generalmente se tacha de engaño y obra de ficción, Basiago afirma que el proyecto Pegasus no era ficción, sino un esfuerzo real del gobierno estadounidense. Según Basiago, estos experimentos le permitieron viajar en el tiempo, presenciar acontecimientos históricos de primera mano e incluso teletransportarse a Marte. Sus afirmaciones dispararon la fama de Basiago, al menos entre los conspiracionistas, y a día de hoy, muchos creen que el proyecto Pegaso realmente logró algo incomprensible. Momia turca de costurera. En abril de 2016, arqueólogos del Museo Kob en las montañas Salteim de Mongolia descubrieron los restos de una antigua momia femenina, gracias a unos pastores locales que les alertaron del lugar del enterramiento. Se cree que se trata de una costurera turca que vivió hace unos 1100 años y destaca por sus elegantes botas de fieltro hasta la rodilla. Estas distintivas opciones de calzado, con cuero marrón alrededor de la pantorrilla y cuero negro con 3 icónicas rayas rojas en la parte superior del pie, guardan un asombroso parecido con las zapatillas Adidas contemporáneas. Lo que aumenta la intriga es la inclusión de un sistema de hebilla y correa
que proporciona una sujeción adicional. El asombroso parecido entre nuestro calzado antiguo y los diseños modernos de Adidas es realmente notable. Este intrigante hallazgo ha dado lugar a numerosas especulaciones en Internet, y algunos han sugerido con humor que la momia era un viajero en el tiempo que había traído a la antigüedad un par de zapatillas actuales. La momia también fue encontrada con varios artefactos, como una silla de montar, una brida, un jarrón de arcilla, un cuenco de madera, una tetera de hierro y varias mudas de ropa, lo que indica la riqueza de la cultura y la artesanía turcas. ¿Adidas o simplemente calzado increíblemente bien hecho? Bueno, supongo que seguiremos especulando. Visitante en tiempos de guerra. En 1943, esta imagen muestra una escena callejera repleta de lugareños y soldados. El punto central de la intriga es un hombre que parece estar hablando a un dispositivo sorprendentemente similar a un teléfono móvil moderno. Este extraño detalle ha llevado a algunos a especular sobre la posibilidad de un viaje en el tiempo, con teorías que sugieren que este individuo podría ser un visitante del futuro. Algunas personas sugirieron con humor que el teléfono móvil se había inventado en Islandia o que los islandeses eran inusualmente rápidos para adoptar nuevas tendencias. El debate cobró más fuerza cuando un conocido músico islandés, Bobby Mortens, sugirió con humor que la fotografía era en realidad una prueba de viaje en el tiempo. El periódico local realizó una encuesta, en la que la mayoría de los encuestados insinuaron con humor que el hombre se estaba aguzando el oído en lugar de hablar por teléfono. Aunque la fotografía ha cautivado la imaginación de muchos, la explicación más probable es que se trate de un caso de confusión de identidad o de interpretación errónea del objeto en la mano del hombre.